Amados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 19 de julio al 25 de julio. Nuestra clase se titula Donde mucho se da, mucho se requiere. Vamos a estudiar las secciones del 81 al 83 de doctrina y convenios. Estuvimos hablando en la clase pasada, hermanos, de aquellas cosas acerca del libro del Apocalipsis, cosas muy importantes y muy profundas, ¿verdad? Y hablamos acerca de la importancia que tiene que nosotros profundicemos nuestros conocimientos con respecto a este libro. En esta sección vamos a hablar de más cosas concernientes a las indicaciones del Señor a sus santos. Recordemos que la iglesia estaba aún muy joven y aún habían varias indicaciones que el Señor debía dar. Por ejemplo, con respecto a la constitución de lo que era la primera presidencia de la iglesia. Vamos a leer lo que nos dice Doctrinas y Convenios 81, que es la primera sección que vamos a estudiar. En esta lección vamos a ver puntos muy importantes que sería bueno que recordáramos y meditáramos. Entre ellos están que cada uno de nosotros debe buscar el bienestar de su prójimo. Y una escritura que a mí particularmente me encanta y que dice: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Enseguida hablaremos un poco más de esa escritura tan importante. En la sección 81 tenemos que nos dice en el cabecero: revelación dada por medio del profeta José Smith en Hiram, Ohio, el 15 de marzo de 1832. Dice que esta revelación fue dada para la persona o el hermano Frederick G. Williams, que era llamado para ser sumo sacerdote y consejero de la presidencia del sumo sacerdocio. Hay en esta sección algo que vamos a hacer notar, y es el hecho de que cuando vemos estas secciones de doctrinas y convenios, como lo hemos dicho en otras oportunidades, que van dirigidas a determinadas personas o a determinados hermanos, tal vez pensemos que es una revelación directamente relacionada únicamente con esa persona. Debemos recordar, hermanos, que cada una de las revelaciones de doctrinas y convenios tiene importantes enseñanzas e indicaciones, no solo para esas personas que en esa época el Señor estaba llamando para que efectuaran un servicio dentro de la iglesia, sino también para cada uno de nosotros. Vamos a ver por qué estamos diciendo estas cosas. Hemos hablado del hermano Frederick Williams, que iba a ser llamado como consejero de la presidencia del sumo sacerdocio. Cuando se hizo este llamamiento, hermano, originalmente que se dio la revelación que tenemos conocida como la sección 81, no iba dirigida al hermano Frederick Williams, sino al hermano Jesse Gauss. Fue el llamado por el Señor para ser consejero de la primera presidencia. El hermano Gauss no se tiene mucha información con respecto a él, incluso con respecto a su bautismo. Lo que se sabe es que, entre otras cosas, él era había sido miembro de la secta de los Templadores. Luego él aceptó la iglesia, se bautizó y, como otros santos, fue apoyando el crecimiento de la iglesia y apoyando al profeta José Smith. Incluso cuando fue llamado como consejero, él fue a cumplir una misión hacia Missouri junto con el profeta y otros dos hermanos, y luego fue enviado a otra misión especial en compañía de otro hermano más, el cual lamentablemente enfermó y tuvo que volver a Kirtland.
el hermano Jesse Gause continuó con la misión, como nos dice la historia, hacia las regiones del este. Pero luego no se supo más de él. Solo se conoce de que fue excomulgado. No había pasado mucho tiempo de haber sido llamado para ser consejero, por lo cual entonces su llamamiento fue trasladado para el hermano Frederick Williams, que es el que aparece ahora en la sección 81, aunque no haya sido él originalmente a quien se le dio ese llamamiento en ese momento. Pero en las ediciones que se hicieron del libro de Doctrinas y Convenios, se le fue agregando al hermano William dentro de la sección 81 y no al hermano Jesse Gause. Sabiendo entonces esto, hermanos, y continuando con la información que nos da el cabecero de la sección 81, nos dice que la revelación fechada en marzo de 1832 debe considerarse como un paso hacia la organización formal de la primera presidencia, en la que se requería específicamente el oficio de consejero en ese grupo y se explicaba la dignidad de dicho nombramiento. El hermano Gause sirvió por un tiempo, pero fue excomulgado de la iglesia en diciembre de 1832, como hemos mencionado, y el hermano William fue ordenado al oficio de referencia el 18 de marzo de 1833. Conociendo entonces este detalle histórico, comencemos con los versículos que nos aparecen en la sección 81 y tenemos que nos dicen el primero: de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, escucha la voz del que habla, la palabra del Señor tu Dios, y atiende al llamamiento al cual eres llamado, a saber, el de ser sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith, hijo. Fíjense, hermanos, como en ese versículo el Señor dice que le llama a él. Al hermano Frederick Williams no lo llamó el profeta José Smith, lo llamó el Señor. Así ocurre con cada uno de nosotros cuando somos llamados para servir dentro de la iglesia. Nos llama el Señor, hermanos. Eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Debemos saber también, como mencionamos al principio, que se estaban dando el principio, valga la redundancia, de la organización de la presidencia de la iglesia. Debemos entender, hermanos, que no se trataba de que el Señor no tuviera organizada su iglesia desde el principio. El Señor sabemos que todo lo tiene perfectamente ordenado y organizado en su obra, solo que aún sus siervos no estaban preparados para ello. Tan pronto como lo estuvieron, el Señor dio las indicaciones de cómo debía organizarse la primera presidencia. Recordemos que en sus inicios la iglesia no tenía muchos miembros, fue creciendo poco a poco. No había suficientes miembros como para llamar a una presidencia general, para llamar a los 70, para llamar a los 12. Y entonces el liderazgo de la iglesia estaba recayendo sobre los líderes al principio que habíamos mencionado, el profeta José Smith y Oliverio Cowdery. Pero luego, tan pronto sus siervos estuvieron preparados, el Señor dio las indicaciones pertinentes y comenzó a organizarse la primera presidencia. En el siguiente versículo tenemos que recordemos que el Señor llamó al hermano William como consejero del profeta José Smith, hijo. Y el Señor dice lo siguiente en el segundo versículo: a quien he dado las llaves del reino, que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Muchas veces, hermanos, escuchamos hablar acerca de esto de las llaves del reino, ¿verdad? Entonces quizás algunos podamos tener alguna confusión y pensar,
¿Será que se trata de alguna llave físicamente? ¿Será que el presidente Russell M. Nelson tiene un manojo enorme de llaves que le han ido pasando otros presidentes? No es exactamente de esa manera. Quiero que por favor, hermanos, presten mucha atención a la explicación que nos da el presidente Joseph Fielding Smith con respecto a las llaves del sacerdocio. Escuchémoslo con atención porque es muy importante para nuestro conocimiento y para que estemos en capacidad de explicárselos a otras personas. Así como también lo que confirma el Señor aquí en este versículo, de que las llaves del reino siempre corresponden a la primera presidencia o a la presidencia del sumo sacerdocio. Vamos a leer con respecto a estos dos aspectos. Tenemos que el presidente Joseph Fielding Smith explicó la diferencia, presten atención hermanos, entre el sacerdocio y las llaves del sacerdocio. En general, el sacerdocio es la autoridad que se da al hombre para actuar en nombre de Dios. Todo hombre que haya sido ordenado en cualquier nivel del sacerdocio posee esta autoridad. Pero es necesario que todo acto en el que ésta se ejerza se lleve a cabo en el momento y en el lugar adecuado, en la forma correcta y según el orden establecido. El poder para dirigir esas labores constituye las llaves del sacerdocio. En todo momento hay solo una persona que posee esas llaves en su plenitud, que es el profeta y presidente de la iglesia. Él puede delegar a otro cualquier porción de ese poder, en cuyo caso la persona en cuestión tiene las llaves para efectuar esa labor en particular. De este modo, el presidente de un templo, el presidente de una estaca, el obispo de un barrio, el presidente de una misión, el presidente de un quórum, cada uno de ellos tiene las llaves de las funciones que están bajo su responsabilidad particular. Tenemos entonces también que su sacerdocio no aumenta con este llamamiento especial, pues un 70 que preside una misión no tiene más sacerdocio que un 70 que trabaje bajo su dirección. Y el presidente del quórum de élderes, por ejemplo, no tiene más sacerdocio que cualquiera de los miembros de ese cuerpo. Lo que tiene es el poder de dirigir las labores especiales que se efectúen oficialmente en la misión o el quórum, o en otras palabras, las llaves de esa división del trabajo. Y así es en todas las ramificaciones del sacerdocio. Se debe reconocer la diferencia que existe entre la autoridad general y la dirección de las labores efectuadas por esa autoridad. El presidente Joseph Fielding Smith explicó que las llaves del reino siempre corresponden a la primera presidencia. Estas llaves constituyen el derecho de la presidencia, son el poder y la autoridad para gobernar y dirigir todos los asuntos del Señor sobre la tierra. Aquellos que las poseen tienen el poder para gobernar y controlar la manera en que todos los demás pueden servir en el sacerdocio. Todos nosotros podemos poseer el sacerdocio, pero únicamente podemos ejercerlo según nos autoricen y dirijan para hacerlo los que poseen sus llaves. Este sacerdocio y estas llaves fueron conferidos sobre José Smith y Oliverio Cowdery por Pedro, Santiago y Juan, y por Moisés, Elías y otros de los antiguos profetas.
Ahora, permitidme decir muy clara y enfáticamente, nos dice el presidente Joseph Fielding Smith, tenemos el santo sacerdocio y que las llaves del reino de Dios están aquí y se encuentran únicamente en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Por medio de una revelación a José Smith, el Señor dijo que estas llaves siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Y esto lo tenemos donde lo acabamos de leer ahora mismo, en la sección 81, en el versículo 2. Ahora bien, hermanos, creo que hay una cosa que debemos entender muy claramente. Ni el presidente de la iglesia, ni la primera presidencia, ni la voz unida de la primera presidencia y el consejo de los 12 desviarán jamás a los santos, ni darán nunca al mundo consejos que sean contrarios a la voluntad del Señor. Una persona podrá alejarse del camino y tener punto de vista o impartir consejos que no estén de acuerdo con los propósitos del Señor. Pero la voz de la primera presidencia y la voz unida de todos aquellos que junto con esta posean las llaves del reino, siempre guiarán a los santos y al mundo por los senderos en los que el Señor desea que estén. Testifico que si escuchamos a la primera presidencia y seguimos sus consejos y dirección, no habrá poder sobre la tierra que pueda desviar o cambiar el curso de la iglesia. E individualmente obtendremos paz en esta vida y seremos herederos de gloria eterna en el mundo venidero. Este mensaje lo tenemos en la Liaona de marzo de 1973, hermanos, para quienes quieran leerlo. Información muy importante, hermanos, acerca del sacerdocio y las llaves del sacerdocio. Tenemos que en el versículo 3 nos dice lo siguiente: por tanto, en verdad lo reconozco a él, refiriéndose al profeta José Smith, y lo bendeciré, y también a ti, refiriéndose al hermano Frederick Williams, si eres fiel en consejo, en el oficio al que te he nombrado, en tus oraciones siempre, vocalmente, así como en tu corazón, en público y en secreto, y también en tu ministerio de proclamar el evangelio en la tierra de los vivientes y entre tus hermanos. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Como nos dice la primera lección, cada uno de nosotros debe buscar el bienestar de su prójimo. De manera que, le dice el Señor al hermano Frederick Williams, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Hermanos, al leer estas palabras, nos damos cuenta que todo el servicio que nosotros prestamos en la iglesia, todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra como santos de los últimos días, deben ir grandemente enfocadas en el bienestar de cada una de las personas que nos rodean, hermanos, en el bienestar de nuestro prójimo. Nuestro servicio aquí en la iglesia no es un servicio que prestamos de manera obligatoria y que se encuentra aislado del amor, de la comprensión, del servicio y de la ayuda a nuestro prójimo. No se encuentra aislado, hermanos, se encuentra unido. Y cuando leemos esos versículos que acabamos de mencionar, seguramente a quienes tienen su bendición patriarcal, les recordará un poco a ella cuando leen acerca de esto, ¿verdad? Es curioso ver que el Señor
le dice al hermano William que persevere y que siga siendo fiel. El Señor le hace promesas de bendecirlo, de ayudarlo, de sostenerlo. Pero no solamente le hace promesas, le da algunas indicaciones para que él pueda alcanzar las bendiciones que se les está prometiendo, así como nos lo dice a nosotros en nuestra bendición patriarcal. Pero esas bendiciones están condicionadas a algo muy importante, hermanos, y es a nuestra fidelidad. Lamentablemente, hubo una gran apostasía, una apostasía algo fuerte en Kirtland. Y el hermano William cayó dentro de ello. Entonces, en una conferencia que se efectuó en Far West, los élderes se negaron a sostenerlo como consejero, por lo cual evidentemente él tenía que ser relevado y además fue excomulgado de la iglesia, a pesar de todas esas bendiciones que el Señor dirigió hacia él. Tenemos que al año de haber sido excomulgado, el hermano Frederick Williams se arrepintió de esa actitud que él tomó y de ese mal paso. Y en una conferencia general, él de nuevo volvió a la iglesia y pidió perdón por todo lo que había hecho mal y por ese mal paso que había dado. Su petición fue aceptada y él de nuevo, al poco tiempo, fue bautizado. Continuando entonces, hermanos, con la sección 82, tenemos que nos dice: revelación dada a José Smith, el profeta, en Independence, condado de Jackson, Missouri, el 26 de abril de 1832. Se habían reunido en un concilio los sumos sacerdotes y los élderes para atender algunos de los asuntos de la iglesia. Aquí nos lo explican en el cabecero de la sección 82. Dicen, con el objeto de reglamentar las labores mercantiles y editoriales de la iglesia. Antes de entrar con esas indicaciones que dio el Señor allí, que son importantísimas, yo quería leerles con respecto a esto, de que cada uno de nosotros debemos buscar el bienestar de su prójimo, unas palabras del elder Russell Ballard, que son realmente muy hermosas, hermanos, y que tratan de esto que hemos hablado, de la unión que tenemos entre todo lo que hacemos y buscar el bienestar de nuestro prójimo. El presidente M. Russell Ballard habló de la religión pura y dijo: en nuestro discipulado tenemos muchas exigencias, preocupaciones y asignaciones. Sin embargo, algunas actividades siempre deben ocupar el centro de nuestra membresía en la iglesia. De manera que, manda el Señor: sé fiel, ocupa el oficio el que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas, como acabamos de leer. Esa es la iglesia en acción. Esa es la religión pura. Ese es el evangelio en el sentido verdadero. Cuando socorremos, levantamos y fortalecemos a quienes tienen necesidades espirituales y temporales. Para hacerlo se necesita que los visitemos y los ayudemos. Recordemos, hermanos, nuestros maravillosos e importantísimos programas de ministración en la iglesia, que muchas veces quizás no les demos la importancia que tienen. Y recibimos esos nombres de los hermanos a quienes tenemos que ministrar y parece que se pierden por allí en nuestro hogar, ¿verdad? Y pensamos que no es algo importante, que quizás en algún momento les podemos llamar como por no quedar mal, hermanos. Recordemos que esto no es importante, esto es imprescindible en nuestros llamamientos. El hermano Russell Ballard nos dice: para hacerlo se necesita que los visitemos y ayudemos, como nos dicen en Santiago 1:27, a fin de que su testimonio de fe en el Padre Celestial y en Jesucristo y su expiación se arraigue en sus corazones.
Estas palabras se encuentran en el mensaje Los preciosos dones de Dios, en la Leona de mayo del 2018. Continuando entonces con la sección 82, como habíamos leído, se habían reunido los élderes para tratar algunos asuntos de la iglesia. Y el Señor dio algunas indicaciones muy precisas e importantísimas. Vamos a ver lo que dijo el Señor. En el versículo 3 el Señor dijo: porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Tenemos el título de nuestra clase, ¿verdad? Donde mucho se da, mucho se requiere. Si nosotros buscamos la nota al pie de página de esa frase, a quien mucho se da, tenemos que en Lucas 12:48, para que entendamos mejor lo que el Señor quiere decir, al que mucho se le da. ¿A qué se refiere el Señor? En Lucas 12:48 dice: pero aquel que no la sabía e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que se le haya encomendado mucho, más se le pedirá. Y en Santiago 4:17 nos dice: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muchas veces, hermanos, hemos comentado que cuando nosotros entramos en las aguas del bautismo, cuando nosotros comenzamos en la iglesia, ya nosotros no estamos en terreno neutral. Ya nosotros estamos adquiriendo conocimiento sobre el cual debemos basar nuestra travesía por la vida mortal, nuestras actitudes, nuestras maneras de comportarnos. No tenemos excusas, hermanos, ante lo que ya nosotros conocemos, ante la luz que ya hemos recibido. No podemos ser hallados inocentes si tenemos ya el conocimiento, como nos dice Lucas 12:48, que se le dan menos azotes al que ha hecho algo pero que no sabe que lo que ha hecho es malo. Tenemos también que en ese versículo 3 nos dice: contra mayor luz. Dice: el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Si nosotros leemos la nota al pie de página de la parte de la luz, nos dice algo muy importante. En Juan 15, del 22 al 24, nos dice el Salvador con sus palabras: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea, hermanos, que estamos hablando de algo muy serio y muy importante. Tenemos que saber que el hecho de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no es algo que podamos revertir porque ya simplemente nos hemos cansado y queremos ir fuera. Ya el conocimiento y la luz que tenemos no tiene vuelta atrás, hermanos. Y sobre nosotros pesa la gran responsabilidad de lo mucho que hemos recibido. Por eso, mucho se nos requiere también. En el 4 dice: pedís revelaciones en mi nombre y os las concedo. Y si no observáis mis palabras que os doy, os hacéis transgresores. Y justicia y juicio son el castigo que prescribe mi ley. El Señor en este libro de Doctrinas y Convenios tenemos contenidas las revelaciones importantísimas que el Señor ha dado, muchas bajo petición. ¿Podemos nosotros tener disculpa o poder soltarnos de toda esa información cuando el Señor ha sido explícito y directo en informarnos?
Meditemos sobre eso, hermanos. Y en el 5 nos dice, por tanto, lo que digo a uno, lo digo a todos. Velad, porque el adversario extiende sus dominios y las tinieblas reinan. El Señor nos advierte de estar atentos, hermanos, de fijarnos muy bien en lo que está aconteciendo, en lo que tenemos a nuestro alrededor, en lo que estamos haciendo. Y parte de velar incluye nuestra preparación. Nosotros velamos y estamos al tanto y estamos pendientes cuando nosotros leemos las escrituras, cuando las escudriñamos, cuando las estudiamos, cuando escuchamos al profeta, cuando tenemos esa comunicación tan especial en oración con nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos velando porque nos estamos fortaleciendo. Y el Señor nos habla aquí claramente, el adversario está extendiendo sus dominios y las tinieblas reinan. Y conocemos de todo eso en lo que está pasando hoy en día. Entonces nos dice en el versículo 7, y ahora yo, el Señor, en verdad os digo, que no os imputaré ningún pecado. Id y no pequéis más. Pero los pecados anteriores volverán al alma que peque, dice el Señor vuestro Dios. Ese versículo, hermanos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tal vez tengamos la confusión de pensar, el Salvador expió ya los pecados de todos. El Señor me ha perdonado. Cuando yo vuelvo a pecar, ya es como si fuera un pecado nuevo. Porque ya cuando lo hice anteriormente, el Señor me perdonó. No funciona así exactamente, hermano, y debemos saberlo. Buscando de nuevo en la nota al pie de página de ese versículo, tenemos que nos dice algo muy importante. En Doctrinas y Convenios, Doctrinas y Convenios 1, los versículos del 32 al 33 nos dice: no obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado, y al que no se arrepienta le será quitada aún la luz que haya recibido. Porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos. Y en Doctrinas y Convenios 58:43 nos dice: por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Y Él nos dice también el Señor: y además os digo que os doy un mandamiento nuevo para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros. O en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. El Señor nos está dando instrucciones muy precisas, hermanos. Y en el versículo 10 dice algo importantísimo que lo tenemos aquí en la segunda lección. Dice: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tendréis. Esto es, hermanos, importantísimo que lo sepamos y lo analicemos en nuestros corazones y lo tengamos siempre en cuenta. Tenemos que en ese versículo que acabamos de leer nos muestra una parte de la naturaleza de Dios, la forma en que Él trata con sus hijos y la razón por la que ellos pueden tenerle confianza. El elder James Talmage dijo algo muy importante, hermanos, presten atención. El mormonismo me ha enseñado que Dios se tiene a sí mismo por responsable ante la ley, como espera que nosotros lo hagamos. Él nos ha dado el ejemplo de obediencia a la ley. Sé que decir esto habría sido considerado una herejía hace algunas décadas, pero tenemos la palabra divina que lo respalda.
Yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tendréis. Él obra mediante la ley y no por arbitrariedad ni capricho. Lo que el Señor nos manda a hacer, hermanos, lo que el Señor establece para nosotros en su ley, en sus mandamientos, no lo hace por un capricho, no lo hace porque le parece a Él que de esa manera nos tendrá más dominados o porque le gusta más. Lo hace porque esa es la ley. Y el Señor, en su perfecta e infinita justicia, tampoco quebranta la ley. Por lo cual nosotros sabemos que Él siempre va a ser justo. Y su misma justicia, Él pide en nosotros que también nosotros seamos obedientes a la ley. Así como Él está obligado cuando nosotros estamos cumpliendo su ley. Tenemos entonces un mensaje, hermanos, que me gustó muchísimo y les recomiendo que lo lean todo con respecto a esta parte de la que hemos hablado. Este mensaje se llama Si lo sobrellevas bien, del elder Marvin J. Ashton, del Quórum de los 12 Apóstoles para este momento en el año 1984. Dice: siempre que tengamos amor, paciencia y comprensión, no estaremos fallando y debemos continuar esforzándonos. Él hace una explicación, menciona cosas muy importantes aquí con respecto a este versículo que hemos leído ahora. Y dice: yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Si nos sentimos ofendidos y resentidos, ¿cómo podemos ¿cómo podemos pensar que Él está obligado a ayudarnos en nuestras tragedias y decepciones? En verdad, sabemos que todos pasamos por momentos y por pruebas muy difíciles, ¿verdad, hermanos? El mencionado pasaje no nos dice de qué manera ni cuándo se cumplirá la promesa, pero es real y valedera. Nuestro cometido es el de perseverar. Siempre habrá pruebas y decepciones a lo largo del camino, pero las angustias y tragedias no tienen por qué vencernos si recordamos la promesa del Señor. Una buena actitud sería decir: ayúdanos, oh Señor, a recordar tu amor por nosotros y a sentirnos fortalecidos por ti cuando nuestros ojos se nublen de lágrimas de dolor y no podamos ver con claridad. Sería conveniente que todos nosotros, especialmente aquellos que se encuentren bajo el peso de las aflicciones debido a problemas de mala conducta o de infortunio, recordáramos que incluso el profeta José Smith fue grandemente afligido. Recordemos, hermanos, aquel episodio de la cárcel de Liberty y lo mucho que sufrió el profeta allí, lo desesperado que él estaba, que mencionó estas palabras: oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? Lo tenemos en Doctrinas y Convenios 121.1. Y la respuesta consoladora fue: hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te ensalzará, triunfarás de todos tus enemigos. Doctrinas y Convenios 121.78. La promesa de Dios a José Smith es también para todos nosotros. Si lo sobrellevas bien, Dios te ensalzará, triunfarás de todos tus enemigos, incluso de las angustias causadas por la mala conducta de nuestros seres queridos. Si es que nos toca sufrir, debemos hacernos esta pregunta:
Escuchen con atención, hermanos, la pregunta que tenemos en las Escrituras y que tenemos que hacernos a nosotros mismos en esos momentos de desesperación que pensamos que nuestros sufrimientos son inmerecidos, que son demasiados, que no podemos con ello, que es una arbitrariedad del Padre Celestial. Escuchen esta pregunta. El Hijo del Hombre se ha sometido a todas ellas. ¿Eres tú mayor que Él? Doctrinas y Convenios 122:8. Al final del mensaje, hermanos, tenemos unas bellas palabras del Elder Ashton que dice lo siguiente: ruego a Dios que nos ayude a perseverar con determinación y firmeza. Si lo hacemos, las palabras significativas de 2 de Timoteo 4:7 cobrarán más importancia. ¿Cuáles son estas palabras? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Cuando las angustias, las tragedias, las desilusiones, los agravios, la atención inusual, la fama o una prosperidad desmedida formen parte de nuestras vidas, nuestro cometido y responsabilidad será perseverar bien. Dios nos ayudará en nuestro propósito de salir adelante, triunfar y continuar si humildemente nos consagramos a la significativa declaración de que hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas, como nos dice nuestro 13º artículo de fe. Dios vive, Jesús es el Cristo y nos ha dejado una de las características de su grandeza para que sea nuestra guía, su perseverancia. Mientras vivía en la tierra, Él perseveró hasta el fin, a la vez que sufría la más terrible de las agonías y el repudio. Quiero dejaros mi testimonio de que Dios nos ayudará a perseverar si hacemos el esfuerzo de vivir de acuerdo con sus enseñanzas, buscar su guía y guardar sus mandamientos. En el nombre de Jesucristo, amén. Les recomiendo, hermanos, que lean el mensaje completo porque es realmente hermoso. Evidentemente no lo podemos cubrir todo. Si se recuerdan, habíamos mencionado al principio del mensaje del hermano Ashton que él hablaba acerca de que cuando estamos en las tribulaciones, nosotros esperamos que el Señor nos ayude exactamente de la manera que nosotros queremos y exactamente en el tiempo que nosotros consideramos que lo necesitamos. Pero recordemos que el Señor nos dice que sus caminos no son los nuestros, ni tampoco lo son sus pensamientos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y confiamos en Él, debemos estar dispuestos a aceptar su ayuda, que será a su manera. Recordemos que su sabiduría y su misericordia es infinita y siempre la ayuda que Él nos va a dar será la que más necesitemos. La hermana Virginia Pierce tiene un mensaje que nos habla acerca de que el Señor nos bendice a su propia y maravillosa manera. Ella fue miembro de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes y se refirió a una mujer que se preocupaba mucho por sus hijos descarriados. Y se fijó una importante meta, y esa importante meta era que ella asistiría muchas más veces al templo de lo que lo hacía. Hizo muchos sacrificios para ella cumplir esa meta. Y la mujer de la que estamos hablando relató lo siguiente: después de 10 años de mayor asistencia al templo y de constante oración, lamento decir que las elecciones de mis hijos no han cambiado, pero yo sí. Soy una mujer diferente, he renunciado a mis plazos y soy capaz de esperar en el Señor. Mis expectativas han cambiado. En lugar de esperar que mis hijos cambien, espero esas tiernas misericordias frecuentes,
y estoy llena de gratitud por ellas. El Señor obra de maneras maravillosas, y realmente estoy llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este mensaje se llama La oración, una cosa pequeña y sencilla, de la hermana Virginia Pierce. Entonces, hermanos, estemos preparados para recibir esa ayuda del Señor a su manera y comprendamos que esa siempre va a ser la mejor manera, a su tiempo. Como siempre escuchamos decir, el tiempo del Señor es perfecto y siempre Él sabe lo que está haciendo. Y ya hemos hablado en otras clases con respecto al tema de los hijos y lo importante que es que nosotros como padres permanezcamos firmes y perseverando hasta el fin. Hay maravillosas promesas de ello. Continuando entonces, tenemos que en el versículo 14 el Señor dice: porque Sión debe aumentar en belleza y santidad, sus fronteras se han de ensanchar y deben fortalecerse sus estacas. Sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. ¿Qué quiere decir el Señor con ese versículo? Vamos a leer unas palabras del presidente Harold Billy que nos dice lo siguiente. Sión, en el sentido que aquí se usa, se refiere indudablemente a la iglesia. La regla mediante la cual debe vivir el pueblo de Dios a fin de que sea digno de aceptación a la vista de Dios está indicada en el pasaje al que anteriormente hice referencia, es decir, lo que acabamos de leer. Están entre los versículos 13 y también en el 14. Este pueblo debe aumentar en belleza ante el mundo, debe tener una hermosura interior que la humanidad pueda observar como un reflejo de la santidad y de todas sus cualidades inherentes. Las fronteras de Sión, donde pueden vivir los justos y los puros de corazón, han comenzado ahora a extenderse. Las estacas de Sión deben fortalecerse. Todo esto para que Sión pueda levantarse y resplandecer al volverse más diligente en llevar el plan de salvación a todo el mundo. Esa es la manera en la que el Señor nos está mandando a nosotros como su iglesia a comportarnos, hermanos, y a ser un ejemplo de virtud, un ejemplo de rectitud que el mundo pueda ver. Tenemos que también en el 19 nos dice de nuevo, buscando cada cual el bienestar de su prójimo y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Al escribir lo siguiente, el presidente Joseph Fielding Smith explicó la importancia de este mandamiento, del cual también hablamos anteriormente. Es muy cierto que antes de poder entrar en el reino celestial tendremos que aprender a vivir en unidad, con el corazón lleno de amor por nuestros semejantes, deseando su bienestar con el mismo anhelo con el que deseamos el nuestro. No caminamos solos por este camino, hermanos. Caminamos junto a todos los demás, todos esos hermanos que nos rodean, algunos miembros de nuestra iglesia, de nuestra misma fe, y otros que no tienen esas bendiciones. Tenemos que ayudar tanto a los miembros de nuestra fe para que ellos también puedan seguir fortalecidos, como también aquellos que no conocen la luz de la verdad que nosotros tenemos. Tenemos que el presidente Joseph Fielding Smith nos dice, tenemos que aprender a vivir en unidad con el corazón, lleno de amor por nuestros semejantes, deseando su bienestar con el mismo anhelo con que deseamos el nuestro, y no poniéndonos a nosotros delante de los demás. Con esto el Señor le dio a la iglesia el plan y la oportunidad de prepararse mediante la obediencia a la ley celestial. Los miembros fracasaron y se vieron obligados a posponer el privilegio de practicar
esta ley de consagración, porque no pudimos estimar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego tenemos también un versículo muy importante que nos dice: y ahora de cierto os digo, y esto es prudente, ganaos amigos por medio de la riqueza de maldad y no os destruirán. Dejadme a mí el juicio, porque es mío y yo pagaré. Paz a vosotros, mis bendiciones os acompañan, porque todavía vuestro es el reino, porque todavía es vuestro el reino, y para siempre jamás lo será si no caéis de vuestra firmeza. Tenemos esa expresión de utilizar las riquezas de la maldad, hermanos. Quizás podemos confundirnos y decir: el Señor nos está mandando a tener mucho dinero, a aferrarnos a las cosas del mundo, a lo material. No. Ya en otra clase hablamos acerca de este punto y hablamos acerca de una parábola del Salvador, que es el mayordomo infiel. La tenemos en clases anteriores, hermanos. Pero con respecto a esto, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué se manda a la iglesia a ganarse amigos por medio de las riquezas de la maldad? El mandamiento del Señor de que los santos se hicieran amigos por medio de las riquezas de la maldad parece muy difícil de aceptar si no se le entiende debidamente. No se indica con esto que los hermanos tengan que participar en los pecados de otras personas o recibirlos en su seno, o casarse con gente del mundo, o rebajarse al mismo nivel que el común de los hombres, de cualquier otra forma, sino que debían de vivir de tal manera que pudieran asegurarse la paz con sus enemigos. Debían tratarlos bondadosamente, ser amistosos con ellos sin llegar a comprometer los principios correctos y virtuosos. Ser amistosos y ser bondadosos, hermanos. No buscar la contención, lo cual no significa, como nos explican aquí, que nosotros debemos desviarnos de nuestros principios. Nos dicen aquí: ser amistoso con ellos sin llegar a comprometer los principios correctos y virtuosos, pero no emplear su lenguaje procaz, ni tomar bebidas alcohólicas, ni andar de jarana con ellos. Si los santos podían calmar sus prejuicios, mostrarse dispuestos a comerciar con ellos y demostrar un espíritu bondadoso, todo eso resultaría útil para mitigar su enojo y su oposición. El juzgarlos debe quedar en las manos del Señor, no en las nuestras, hermanos. Vivimos en el mundo, no tenemos necesariamente que formar parte de todas esas cosas del mundo que nos alejan de los principios que el Señor ha establecido. Pero sí se nos llama a procurar mantener la paz, no buscando la contención, mas no tampoco participando del pecado. Eso es bien importante, hermanos. No pensar que podemos mantener la paz simplemente bajando un poquito nuestras normas y aceptando algunas cosas de ellos solamente para que ellos estén contentos. Siempre esto resulta un poco difícil, pero hay que hacerlo, hermanos. Y tenemos grandes bendiciones, porque esa es una de las maneras en las que perseveramos hasta el fin. Tenemos entonces por último la sección 83, donde se habla de las viudas y los huérfanos. El Señor establecía la ayuda que la iglesia debía dar a las viudas y a los huérfanos por encontrarse en situaciones muy especiales, no solamente a ellos, sino también a otros miembros que requieran de la ayuda de la iglesia. Pero si nos ponemos a leer con detenimiento los versículos que tenemos en la sección 83, vemos también que el Señor sabiamente y directamente indica cómo va a ser el orden de esas ayudas. Y dice: las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos hasta que estos mueran, y si ellas no han transgredido, tendrían confraternidad en la iglesia. Todos los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad,
Y después de eso pueden recurrir a la iglesia, o en otras palabras, al almacén del Señor, si sus padres no tienen los medios para darles las heredades. Vemos allí algo muy importante, hermanos, y a la vez un tema un poco delicado. A veces, lamentablemente, hay personas que pueden sentirse ofendidas cuando piden alguna ayuda a la iglesia y no les es otorgada. Y pues piensan que por el solo hecho de ser miembros, la iglesia está obligada a proveerles lo que ellos necesitan en el momento en que ellos lo requieren. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la casa del Señor es una casa de orden y que existe un orden también en esa manera y en esa forma en la que la iglesia ayuda a todos sus miembros y lo hace con mucho amor, pero hay un orden. Vemos allí que no decía que las esposas deben tener el sustento de la iglesia y que luego, si no se los da la iglesia, se los dará el esposo. No, decía que el esposo debía proveerles, ¿verdad? Y lo mismo a sus hijos. Si no hay ese sostén familiar y hay circunstancias especiales, la iglesia por supuesto que les va a ayudar. En otras clases hablamos de eso, pero quiero repetirlo porque es un punto bien importante. Y recordar las palabras del presidente Spencer W. Kimball, que nos dice: el Señor ha mandado a la iglesia y a sus miembros a que sean autosuficientes e independientes. La responsabilidad por el bienestar social, emocional, espiritual, físico o económico de cada persona descansa primeramente sobre sí misma, segundo sobre su familia y tercero sobre la iglesia, si es un fiel miembro de la misma. Ningún fiel santo de los últimos días que esté física o emocionalmente capacitado cederá voluntariamente la carga de su propio bienestar o del de su familia a otra persona, sino que mientras pueda, bajo la inspiración del Señor y con propios esfuerzos, se abastecerá a sí mismo y a su familia con todo lo indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y temporales de la vida. Esta información la tenemos, hermanos, en un mensaje que se llama Los Servicios de Bienestar, el Evangelio en Acción, en la Diaona de febrero de 1978. Un punto bien importante, hermanos, que debemos tener en cuenta y debemos reconocer, porque es un punto de justicia y de amor por Dios, para poner en orden la manera como se manejan los recursos de la iglesia, que siempre está dispuesta a ayudar y apoyar a cada una de las personas que están necesitadas. Hermanos, yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera y sé sin ninguna duda que nuestro Salvador vive y nos ama, que nuestro Padre Celestial vive y que los dos nos esperan con los brazos abiertos. Y no me cabe ninguna duda que si obedecemos las leyes del Señor y somos perseverantes hasta el fin, el Señor está obligado con nosotros cuando hacemos lo que Él nos ha dicho. Sus promesas nunca fallan y sus tiempos y su amor y su misericordia son perfectos para cada uno de nosotros. Y sé que tenemos hoy en día un profeta, un vidente y un revelador, que es el profeta Russell M. Nelson. Y tenemos una presidencia general constituida y llamada por Dios directamente, así como lo somos cada uno de nosotros en nuestros llamamientos en la iglesia. Y dejo estas cosas con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se llama El poder de la divinidad. Doctrinas y Convenios 84. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.